Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta noche preciosa, cual vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar bajo el tema el camino angosto y el camino ancho, o la puerta angosta y la puerta ancha. Ese es el tema donde vamos a meditar. El camino angosto y el camino ancho. Mateo 7, 13, 14, tal como está escrito. 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A nosotros nos ha tocado vivir en esta época donde la tecnología se ha desarrollado de tal forma que lo impresiona a uno, lo impresiona la tecnología. ¿Cómo es posible que usted está en X lugar a distancia y mi persona está en otro lugar y tenemos distancias diferentes y nos estamos viendo? Oiga, es algo que los debe de impactar. Los debe de impactar. Cómo el ser humano ha desarrollado la tecnología. Pero los debe de impactar más que cómo es posible que el ser humano no pueda caminar en el camino angosto. No pueda llevar su vida en el camino angosto. Es más terrible. Es más terrible. Por eso el camino angosto y el ancho. Y el camino ancho. No hay más en este mundo. Dos caminos. Y le voy a dar quién es el que reina en cada camino. Así adelantando. En el camino angosto es nuestro Señor Jesucristo. En el camino ancho es Satanás, las tinieblas, el pecado. Por eso hemos leído acá Mateo 7, 13, 14. La pregunta es, ¿en qué camino anda usted? Él, ella, yo. ¿En qué camino andamos? ¿En qué camino andamos? Y debe de ser consciente, usted, él, ella, yo, para dar esa respuesta. Para dar esa respuesta. Es posible que estemos asistiendo a una congregación, a una iglesia, y andar en el camino ancho. Andar en el camino ancho. Por eso, el versículo 13, entrad, vea, el Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que declaró esta palabra, manda, ordena prácticamente, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. ¿Y cómo es posible que mucha gente no queramos obedecer esta palabra? No queremos obedecer. Hay que entrar por la puerta estrecha. Eso es lo que manda el Espíritu Santo. La razón, porque ancha es la puerta, oiga, y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué hay que entrar a la puerta estrecha? Porque el otro camino es ancho.
La puerta es ancha, es espaciosa y lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Estamos en el versículo 3. Esta es una metáfora. Es una metáfora de un camino, de un caminante, de un caminante. Y ese caminante es el creyente, es el que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Entrad por la puerta estrecha. Claro, en la puerta estrecha, el camino angosto, son pocos. Así dice la palabra en el 14. Porque estrecha es la puerta, oiga, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pero en el ancho, y muchos son los que entran por ella. Ese camino angosto significa vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir en fe, vivir conforme al fruto del Espíritu Santo, donde estemos creciendo en fe, confianza y esperanza en Cristo, donde haya gozo, todo lo que hacemos en Cristo cause gozo, porque es fruto del Espíritu Santo. Este es el camino angosto, donde haya paz. Pero ¿por qué no hay paz? ¿Por qué andamos siempre en conflicto? ¿Por qué? Estamos hablando del camino angosto. La metáfora de un caminante, de un camino. Los caminos, usted sabe, literalmente, que conducen a un lugar. Si lo ampliamos a una carretera, se conectan con una ciudad, con otra ciudad. Ahora, de este camino, espiritualmente, es para alcanzar la vida eterna. Por eso, ese camino angosto requiere de obediencia, requiere de disciplina, requiere de entrega. Y por eso estamos mencionando el fruto del Espíritu Santo. Tenemos fe, paz, gozo, amor. Oiga, ¿por qué el cristiano tiene la capacidad de amar? Porque si usted lee Romanos 5:5, va a encontrar que Dios ha derramado en nuestros corazones de su amor. Dios es amor. Y ha derramado en nuestros corazones amor. ¿Por qué? Porque nos ha dado su espíritu. Y su espíritu es el que mora en nosotros. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Manda amar a Dios con todo nuestro ser, fuerza, espíritu, alma, con todo nuestro ser. Tenemos que amar a Dios primero y luego al prójimo. Pero ¿por qué no hay amor? Revísese, sea sincero, sea transparente, seamos transparentes. Aquí no, la palabra nos confronta a cada uno. ¿Por qué no amamos? ¿Por qué estamos odiando? ¿Por qué hay rencor? ¿Por qué hay envidia? Oiga, porque eso es lo que sucede. Si no estamos creciendo en amor, y recuerde que el amor no es de acción, no es de sentimiento, no, es de dar. El amor es de dar el bien, de dar lo bueno. ¿Cómo vamos a manifestar el amor?
cuando hacemos el bien, cuando extendemos la mano al necesitado. Esa es manifestación del amor. Cuando le anunciamos las buenas nuevas de salvación, ese es amor. Ese es amor. Tenemos que amarnos. Tenemos que amar. Eso es lo que manda Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que amar? Porque Dios nos ha dado de su amor. Lea Romanos 5:5. Por eso el ser humano sin Cristo no ama. Oiga bien, no ama. Puede simular que ama. Porque está creado a imagen y semejanza de Dios. Pero no tiene a Cristo. No tiene a Jesucristo. El que ama no odia. El que ama perdona. Perdona. Y no importa el agravio que haya recibido. Tiene que amar. Tenemos que amar. Si usted revisa los profetas, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo murieron? Unos aserrados, otros apedreados, Cristo crucificado. Así murieron. Así murieron. Pero ellos amaban a Dios y amaban al prójimo. Y por eso dieron su vida. Dieron su vida. ¿Para qué? Para que usted, él, ella, yo estemos aquí disfrutando, gozándonos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El amor. Tenemos que amar. Tenemos que amar. La bondad, la benignidad, la templanza, la humildad, la verdad, la misericordia. Todo eso es del camino angosto. Oiga bien, el camino angosto. ¿Dónde está? Marcado por el fruto del Espíritu Santo. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Oiga bien, muchos son los que entran por ella. El contraste que hay. Por eso dice, entrar clarito, clarito. Al pueblo de Israel, Jehová le presentó el bien y el mal. Le presentó la vida y la muerte. Y le dice, Jehová le manda al pueblo de Israel que tomaran, que eligieran la vida, que eligieran lo bueno. ¿Pero qué eligió el pueblo de Israel? Lo malo, la muerte. Eso es lo que eligieron. Pero ahora nosotros, en pleno siglo XXI, donde están estos dos caminos que vienen desde la creación del mundo. El camino angosto y el camino ancho. El camino angosto requiere de sacrificio. Se requiere de llevar la cruz. Y requiere de seguir a Cristo. De negarnos a nosotros mismos. Negarlo a nosotros mismos, al orgullo, al egoísmo, a la envidia, todo eso. Y la cruz significa muerte, la cruz significa sacrificio. Y ya entonces podemos seguir a Cristo. Camino angosto, entrar por la puerta estrecha, entrar por el camino angosto. Nuestro estilo de vida tiene que ser por ese camino angosto, para entrar por esas puertas angostas, alcanzar la vida eterna. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Puede aparecer en cualquier momento. Y nosotros debemos de ser irreprensibles. Donde no haya tacha, donde haya mancha, no haya pecado, no haya contaminación del mundo. Para que nos podamos ir con nuestro Señor Jesucristo. Para que nos podamos ir.
debemos de estar en el camino angosto, en el camino, en el ancho. Muchos son los que entran por ella. En ese camino angosto, ancho van muchos. Pero en el angosto son pocos los que lo hayan, oiga, los que lo hayan. Espero que usted sea uno de esos. Yo, él, ella. Seamos uno de esos que hemos encontrado y nos estamos desplazando en ese camino angosto. Ese camino angosto. Entrad por la puerta estrecha. No améis las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no. Los bienes de este mundo, no. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón, ahí está nuestro corazón. Y vamos a desarrollar unos puntos acá. Punto número 1. La pregunta es, ¿en qué camino andamos? ¿En qué camino andamos? Esa es la pregunta. ¿En el angosto o el ancho? El ancho es condenación eterna. El ancho es caminar en desobediencia. El ancho es matar, odiar, calumniar, chambrear. Ese es el ancho. Adulterio, vivir en adulterio, vivir en fornicación. Ese camino ancho. Ser ladrón, ser contencioso, ser amador de uno mismo. La envidia, la codicia, la avaricia, el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Todo eso es el camino ancho. Todo eso es el camino ancho. ¿En qué camino anda usted? ¿En qué camino andamos? Recuerde que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, mucho menos engañado. Punto número 1. El camino de sus propios ojos. El camino de sus propios ojos. En Proverbio 21:2. Oiga, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El camino angosto, Dios lo ha determinado bien clarito. Así como el camino ancho también. ¿Quién lo ha determinado? Dios. ¿Queremos ir a la vida eterna? Vamos al camino angosto. ¿Queremos ir a la condenación eterna, al infierno con Satanás? Vamos en el camino ancho. Donde ahí se permite de todo. De toda maldad, todo pecado. Las tinieblas. Por eso dice Proverbio 21:2. Si andamos en el camino según nuestros propios ojos, según nuestros propios pensamientos, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. O sea, no debemos de confiar en nuestra carne. Que yo pienso, que yo digo, no. ¿Qué es lo que establece la palabra de Dios? ¿Qué es lo que determina la palabra de Dios? Allí tenemos que caminar. Si manda que hay que amar, ¿qué hay que hacer? Amar. Amar. Tenemos que aprender a amar. No hay opción. No hay opción. No hay opción. Punto número 2. ¿Andamos en el camino engañoso? ¿Andamos en el camino engañoso? Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos que decimos ser cristianos se aconsejan y para que no se extravíen, para que no se deserten, que no se aparten.
que sigan avanzando, que sigan creciendo espiritualmente. Pero ¿qué sucede? Hay caminos que al hombre le parece derecho. Ellos creen que tienen la razón. Ellos creen que ya no necesitan nada de aprender, que Dios ya no tiene nada con ellos que hacer. Ya se creen más que teólogos y se vuelven orgullosos. El orgulloso cerró la puerta del aprendizaje, cerró la puerta de la enseñanza y lo sabe todo. Engañoso es el pecado. Engañoso es el pecado. Recuerde que, como está en Jeremías también, capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová. Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Por eso necesitamos andar en ese camino angosto, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hay camino que al hombre le parece derecho. Se les dice, hay que congregarse, hay que leer la palabra, hay que ayunar, hay que orar, hay que anunciar el evangelio. Pero ellos dicen, no. Dicen, no. Están cegados en ese camino ancho. Pero al ser humano le parece bien las cosas del camino ancho. Pero su fin es camino de muerte. Condenación eterna. Condenación eterna. Hay que tener cuidado. Si andamos en un camino engañoso, si somos mentirosos, somos calumniosos, estamos en adulterio, teniendo matrimonio, teniendo relaciones sin estar casados, fornicación. Estamos robando. Caminos engañosos. Y le parecen bien, son cristianos. No respetamos. Punto número 3. Si andamos en un camino peligroso. Proverbios 4:14. Oiga, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Es claro. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con quienes los reunimos o los juntamos para compartir. Si somos hijos de Dios, hay que buscar al pueblo de Dios en un camino peligroso. Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No, yo soy luz, yo soy ungido y no. El pecado, al pecado se le huye, no se confronta. Es peligroso. No, yo soy luz, dicen uno. Yo puedo visitar tales lugares y yo estoy firme. Hay madurez en mí, soy luz. ¿Y qué sucede? Al poco tiempo, descarriados. Descarriados. Los impíos suelen ser quienes rechazan a Dios, oiga. Viven sin fe o sin respeto hacia Él. O sea, fuera de Dios. Rechazan a Dios. No creen en la palabra. Ese es el impío. Sin ley. Libre. En libertinaje, perdón. Viven en libertinaje. No les importa nada lo que es de Dios. El impío. Los malos es un término más amplio que abarca cualquier tipo de conducta mala, perversa. Claro que están sin Dios también. Están sin Dios. Así que en resumen, el impío es una categoría moral y espiritual más específica, mientras que el malo es más general, abarcando cualquier maldad, cualquier injusticia. Estamos en el camino angosto y el camino ancho. ¿En cuál camino andamos? El camino de pecado es el ancho.
El camino angosto es de santidad, es de amor, es de respeto, es de compañerismo, es de adoración a Dios, es de reverencia a Dios, es de servirle a Dios. El angosto. El angosto. Punto número 4. Andamos en un camino oscuro. Proverbios 4:19. Oiga, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Tinieblas, el pecado. Por eso Cristo es la luz del mundo. La luz significa vida, significa nuestro Señor Jesucristo, significa la palabra de Dios, la luz. Alguien que no tiene a nuestro Señor Jesucristo es como usted en un lugar oscuro. Camine en un lugar oscuro. ¿Qué va a pasar? Se va a tropezar. Así está su alma, llena de pecado. Llena de pecado. El camino de los impíos es como la oscuridad, las tinieblas. Por eso la esclavitud, la ceguera espiritual, una mente entenebrecida. Entenebrecida. Una mente perversa. Pero vino la luz al mundo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz del mundo. El que ande en luz no andará en tinieblas y tendrá la vida eterna. Dejemos el pecado, dejemos el camino ancho. De odiar a papá, a mamá, de odiar al prójimo, al hijo, al pastor, al líder, al hermano. Dejemos ese camino ancho. La envidia, la codicia, la avaricia, la ambición. Todo eso, camino ancho. Pero el camino angosto es de amar al prójimo, de respetar, de ayudar, de hacer justicia. De hacer justicia. De hacer justicia. El corazón. 5. En un camino de obediencia como en el camino de la vida. El camino de obediencia como el camino de la vida. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Oiga, el contraste del camino angosto y el camino ancho. Este proverbio 10:17. Camino a la vida, oiga bien, es guardar la instrucción. ¿Y dónde está la instrucción? La palabra de Dios. Ahí está el adiestramiento, ahí está la instrucción, ahí está el mandamiento, ahí está la enseñanza. En la palabra. Pero eso dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Si nosotros obedecemos, como leímos el versículo anteriores, entrar por la puerta angosta. Entrar por el camino angosto. Proverbios 12:28. Seguimos en el 17, perdón. Camino a la vida es guardar las instrucciones. Si nosotros obedecemos la palabra, alcanzaremos la vida eterna. Pero quien desecha la reprensión, yerra. Se equivoca. Se pierde prácticamente. Se destruye prácticamente. Si no obedecemos las instrucciones que Dios nos ha dejado por medio de la palabra. Como hoy estamos meditando. El camino angosto y el camino ancho. ¿En cuál andamos? Si andamos en el ancho, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde lo lleva o conduce ese camino? Donde van muchos. Condenación eterna. Y el angosto nos conduce a la vida eterna. Con Cristo Jesús. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Allí van esos dos opuestos, ese contraste de la vida y la muerte. De la vida y la muerte. Tenemos que obedecer la palabra. Proverbio 17 es claro. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia, oiga, está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Todo esto ya, mire, previniéndolos o profetizando estos versículos, ¿en qué? En la justicia de Dios. ¿Cómo hemos recibido la justicia de Dios? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para andar en ese camino angosto. El camino de la justicia. La justicia de Dios. La recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe. Nos reconcilia. Hay paz, tenemos paz. Podemos acercarlos a Dios. Y en sus caminos no hay muerte. No hay muerte. Pero tenemos fe, tenemos confianza, tenemos esperanza. Pero hay que obedecer. Eso es del camino angosto. Pero en el camino ancho, la desobediencia, rebeldes, soberbios, ordinarios, malcriados, maleducados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el pueblo cristiano? El punto número 6. Estamos meditando el camino angosto y el camino ancho. Y iniciamos con Mateo 7, 13, 14. Punto número 6. Proverbios 5, capítulo 3, versículos 5 y 6. Oiga, el 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oiga, qué precioso. Si obedecemos la instrucción, leímos, hay vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, debemos de depender de Dios, debemos de depender de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es el pronto auxilio en la tribulación. Él, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, fíate de confiar. Es Jehová de todo tu corazón. No dejemos ninguna área oscura. El orgullo, el egoísmo, la altivez. Hay que ponerlo. Confiemos en Dios. Pongámoslo. Pidámoslo. Somos orgullosos. Señor, ayúdame. Yo no quiero ser orgulloso. Yo quiero ser como Cristo. Quiero crecer como nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él tenemos que imitar. El orgullo, el egoísmo, la envidia, el celo, el odio. Hay que confiar en Jehová de todo tu corazón. O sea, todo tu corazón. Engañoso, perverso. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No confiamos. Hay unos que se halagan, que yo tengo títulos aquí, que saqué este estudio acá. Es bueno estudiar, sí, tenemos que prepararlos. Pero debe de haber humildad. No tenemos que confiar. Pablo, ¿qué decía? Lo he dado por basura. Todo. ¿Y quién era Pablo? Un tipo que sabía la Torah. La sabía, la conocía. Creado a los pies de Gamaliel. Pero él dijo, he dado por basura. ¿Y sabe qué la palabra basura en griego es estiércol? Lo he dado por estiércol. Todo lo que era él. En el judaísmo. No debemos de confiar en nosotros mismos. Por las habilidades. No. Dar de gracia lo que ha recibido de gracia. ¿Qué es lo que no hemos recibido nosotros? Que sea de propio, automáticamente. ¿Qué es lo que no hemos recibido? Que venga de nosotros por mérito. No. Todo lo hemos recibido de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confiar. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, todo nuestro ser, todo. Y entregarlo a Dios.
Hay cosas, hay áreas en nuestra vida que nos están estancando y no crecemos espiritualmente. Y solo en pleitos, discusiones, amarguras, desagrado, desaliento por nuestra mala conducta, porque es del camino ancho. Es del camino ancho. Y el versículo 6 dice, reconócelo, oiga bien, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. O sea, todas nuestras cualidades, carácter, hay que confiárselo a Dios. Hay que entregárselo a Dios. Y Él enderezará, ¿mira?, nuestra vereda. Iremos recto, iremos en el camino angosto. Y voy a concluir con este versículo. ¿En cuál camino anda usted? Él, ella, yo. ¿En qué camino andamos? ¿En el ancho del pecado, donde van muchos? ¿O el angosto de la vida eterna, que son pocos los que lo hayan? ¿En cuál andamos? Tenemos que ser sinceros para estar seguros, que haya convicción que somos salvos. Pero si somos salvos, tenemos que estar viviendo en santidad. Usted va a encontrar allá en Apocalipsis 22, 11, por ahí. El que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Vea, palabra escrita. Ahora el versículo, reconócelo en todos sus caminos. Oiga, reconócelo en todos tus caminos. Toda decisión que nosotros vamos a tomar, tenemos que confiar en Dios, tenemos que consultar en Dios. A Dios. Tenemos que consultar, pero no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Y ahí vienen los fracasos. Los apresuramos, a veces los adelantamos o los atrasamos o los estancamos. Pero debemos de reconocer a Dios en todos tus caminos. O sea, confiar en Dios, depender en Dios. Y Él enderezará tus veredas. Él nos dará la salida. Él nos dará la respuesta. Debemos de ser fieles. Fieles del camino angosto. Infieles del camino ancho. Traidores. Judas, ¿cuánto tiempo anduvo con Cristo? La traición, camino ancho. Camino ancho. Y voy a concluir con Juan 14:6. Y este es el verdadero camino. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el camino angosto. ¿Quién es el camino angosto? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Él es la metáfora del caminante, el camino. Nuestro estilo de vida tiene que estar regido por el camino angosto, donde haya disciplina, donde haya compromiso, donde haya responsabilidad, donde haya puntualidad, donde haya diligencia. Diligencia. Una persona que hace las cosas cuando le ordenan, en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, y cumple. Es diligente, pero está el negligente del camino ancho. Camino ancho. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo se alcanza la justificación. Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario. No es la gracia, la fe, la verdad y la gracia. Por fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin méritos del hombre, no, todo es de Dios. Ahora nosotros debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Queremos vida eterna. Ya conocemos
el camino. Y le hemos venido preguntando, ¿en qué camino anda usted? Hay bendición. Caminar en la senda angosta. Desplazarlos en el camino angosto, hay bendición. Y no le estoy hablando de riquezas de este mundo, no que riquezas espirituales. Donde vamos a vivir respetando al prójimo, donde vamos a vivir ayudando al prójimo, donde vamos a vivir amando al prójimo. Amando al prójimo. Pero solo es nuestro Señor Jesucristo quien es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarse al Padre, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Salvador del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que murió en la cruz del Calvario fue sepultado, el tercer día resucitó y está a la diestra de nuestro Padre Celestial, esperando el mandamiento para venir una iglesia irreprensible, que no tenga tacha, pecado, contaminación del mundo. De cada uno depende si estamos caminando, si andamos desplazándolos correctamente por el camino angosto. Y lo pregunto, ¿anda por el camino de paz? ¿O anda por el camino ancho de pleito, de guerra, de conflicto? ¿Estamos caminando en el amor, el camino angosto? ¿O estamos caminando con odio, con rencor, venganza? ¿En cuál andamos? Usted sabe. Pero Dios no puede ser burlado. Tiene que haber calidad, no cantidad. No tenemos, cuando digo calidad, es alguien que es genuino, alguien que es veraz, que es verdadero. No es apariencia, la hipocresía del camino ancho. Tanta gente hipócrita, pero no queremos entregar ese camino a Dios para que nos ayude a no ser hipócritas, a ser sinceros, transparentes, trabajando en la obra, amando al prójimo, ayudando. Bueno, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga, sigamos adelante. Que esta palabra sea de edificación a su vida. No para andar ahí discutiendo, peleando. No, agarre la palabra, léala, aplícala a su vida. La salvación es individual. Oiga, la salvación es individual. Por eso tenemos que andar, desplazarlo en el camino angosto. Ve el borracho, el drogadicto, la prostituta, van en el camino ancho. ¿Y cuántos andábamos allí? Hoy andamos en el camino angosto, sobrios. Miren, sobrios, obedeciendo la palabra de Dios. Sabemos que el sexo no se puede llevar fuera del matrimonio. No. El matrimonio también no se debe de adulterar. Camino angosto. Crear a nuestros hijos en el camino angosto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, Dios los bendiga, feliz madrugada y sigamos adelante, no desmayes, no ponga la mirada en el hombre o en la mujer, no, póngala en Cristo, póngala en la palabra, apliquémosla, esforcémoslo, estamos en una guerra espiritual, Dios los bendiga en el nombre de Jesús.